Hay algo más que debes saber sobre el dinero. A medida que pasa el tiempo, el dinero perderá su valor debido a algo que llamamos inflación. En 1913 un galón de leche costaba alrededor de 36 centavos de dólar. Para 2013 el precio subió a $3.53, casi 10 veces más. La mayoría de los países apuntan a una tasa de inflación entre 2 o 2.5% anual. Este número es la cantidad de valor que tu dinero almacenado pierde cada año, lo que significa que poner todos tus ahorros en una cuenta bancaria en realidad se convierte en un problema con el tiempo, y es entonces cuando entra en juego el término inversión. La idea de utilizar tu dinero para hacer más dinero, para así vencer la inflación. Probablemente has oído hablar del mercado de valores y cómo es una de las maneras más fáciles de invertir. Pero, ¿qué es el mercado de valores exactamente? ¿Cómo empezar a invertir en este mercado? ¿Y es realmente tan lucrativo como otras personas te quieren hacer creer? Un mercado es simplemente un lugar en el que se compran y venden cosas. Si vives en un país como el Reino Unido, Estados Unidos o la India, tu economía se nutre en gran medida de una amplia gama de mercados. Por ejemplo, un mercado de frutas se dedica a la compraventa de frutas, un mercado inmobiliario se ocupa de la compraventa de casas, y el mercado bursátil se ocupa de la compraventa de acciones. Lo que lleva a preguntarse, ¿qué son exactamente las acciones o un título? Ambos términos se utilizan indistintamente. Si la empresa X tiene un total de 10 acciones, a veces denominadas acciones en circulación, y el fundador de la empresa posee las 10 acciones, este posee el 100% de la empresa. Si el fundador posee 5 acciones, solo posee el 50% de la empresa, y así sucesivamente. Ahora bien, a menudo nos referimos a quienes poseen acciones de una empresa como accionistas, pero esto nos lleva a plantearnos una nueva pregunta: ¿por qué un empresario o un fundador decidiría vender acciones de su propia empresa? Imagínate por un momento que eres dueño de tu propia empresa, una panadería, las cosas han ido bien, tienes los mejores productos de la zona, y a veces los clientes hacen cola más allá de la puerta, pero tu objetivo es grande, realmente crees que tu empresa y los productos que produces son lo mejor del sector, y por eso quieres ampliar tu negocio. Quieres abrir más tiendas, contratar a más empleados, hacer campañas de marketing más grandes, pero para ello vas a necesitar reunir más capital o dinero para tu empresa. Podrías ir al banco y pedir dinero prestado, pero eso significa pagar intereses por ese préstamo. Incluso podrían considerar tu oferta demasiado arriesgada y rechazarla. Así que otra opción para conseguir capital para tu empresa es emitir o vender acciones. Puedes hacerlo de forma privada y vender esas acciones a algunos amigos que crean en tu negocio, o puedes hacerlo de forma pública y vender esas acciones a cualquiera que quiera comprarlas. Esto se haría a través de un evento especial, lo que se conoce como una OPA, una oferta pública inicial, por la que tu empresa privada deja de serlo y se convierte en una empresa pública. Una parte del proceso de salida a bolsa de una empresa consiste en decidir cuántas acciones de la empresa se van a emitir, y el número de acciones que se emiten al público se conoce comúnmente como capital flotante. Ahora bien, el valor inicial de cada acción de la empresa se determina en función de los resultados financieros, de los resultados de empresas similares y de la demanda de las acciones cuando se hagan públicas, entre otros factores. Las compañías que cotizan en bolsa lo hacen en lo que se denomina una bolsa de valores. Para explicar esto, utilicemos como analogía los mercados de fruta de nuestra ciudad. Puede que haya muchos mercados de fruta, pero solo podrás elegir uno de ellos para montar tu puesto. Ahora, en lugar de mercados de fruta, imagina que se llaman bolsas de valores, que son el lugar real en el que se produce la negociación, y en lugar de frutas hay un montón de empresas que cotizan en las bolsas de valores. Depende de ti elegir el mercado más apropiado para listar las acciones de tu empresa. Cada bolsa de valores tiene requisitos específicos para que las empresas puedan tener sus acciones listadas y negociadas allí. Algunas de las bolsas más importantes de Estados Unidos y del mundo son la Bolsa de Nueva York, fundada en 1817, y el Nasdaq, fundado en 1971, que destaca sobre todo por contar con algunas de las mayores empresas tecnológicas, como Google, Apple, Amazon y Tesla, pero existen bolsas de valores en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Ahora, introduzcamos a los agentes de bolsa o brokers en la mezcla. Un agente de bolsa compra y vende acciones en nombre de un inversor. En el pasado,
los agentes acudían a lo que se llamaba piso de operaciones de una bolsa de valores y se gritaban unos a otros intentando satisfacer las peticiones de sus clientes, pero gracias al poder de la tecnología este proceso se ha automatizado cada vez más y ahora se realiza mediante algoritmos informáticos. De hecho, esto ha reducido la necesidad de una sede física para los brokers. El Nasdaq, por ejemplo, no tiene ningún piso de operaciones. Entonces te preguntarás, ¿cómo se realiza una operación? En primer lugar, un inversor se dirige a su broker y realiza una orden de compra de una acción, como si se tratara de una compra de Amazon. Esta orden, sin embargo, incluirá algunos detalles extra para ayudar al broker. En primer lugar, debes especificar la empresa de la que deseas comprar o vender acciones. Esto suele representarse a través de lo que se denomina ticker, que no es más que un nombre abreviado para representar a una empresa. Puedes averiguar cuál es el ticker de una empresa con una búsqueda en Google. ¿Deseas comprar o vender acciones? Para ello hay diferentes tipos de órdenes, esto se parece mucho a un mercado de subastas. Hay miles de compradores pujando por cuánto quieren pagar por una acción y miles de personas vendiendo, pidiendo un precio determinado. Cuando un comprador y un vendedor coinciden, se inicia la operación. Esto ocurre millones de veces al día, ya que el precio de una acción fluctúa en función de la oferta y la demanda de esas acciones. Un tipo de orden es la orden de mercado, que básicamente indica al broker que compre o venda esa acción al precio que esté disponible en el mercado. Otro tipo de orden es la orden limitada, que al igual que en una subasta, establece un precio de referencia para las acciones que quieres vender o una oferta máxima para las acciones que quieres comprar, lo que significa que no venderás por un precio inferior a tu precio de referencia y no comprarás por un precio superior a tu oferta máxima. Por supuesto, con el riesgo de que si la acción nunca alcanza el precio que deseas, la orden nunca se ejecutará. Hay otros tipos de órdenes, pero la orden de mercado y la orden limitada se consideran generalmente las dos principales. Después de indicar el tipo de orden, se comunica al broker la cantidad de acciones que se desea comprar, y ya está. En el pasado, esto se hacía por correo escrito, o comprando y vendiendo certificados físicos de acciones. Después llegó el teléfono, y se podía hacer la compra y venta de acciones por teléfono. Ahora, la mayoría de los brokers están en línea, o tienen aplicaciones en las que se puede hacer una orden, sin tener que hablar con nadie, y las acciones han pasado de ser certificados físicos a registros electrónicos. El juego de la inversión tiene varios jugadores. A menudo escucharás a la gente utilizar el término inversores minoristas o inversores institucionales. Un inversor minorista se refiere a personas como tú o yo, que realizan inversiones por cuenta propia. Sin embargo, los inversores institucionales se refieren a los grandes jugadores en el juego. Fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de cobertura, bancos, etc., que invierten grandes sumas de dinero en nombre de sus clientes. Estas instituciones suelen contar con analistas que estudian meticulosamente el mercado y determinan las mejores decisiones de inversión a tomar. Sin embargo, este video está dirigido a personas como tú y yo, inversores minoristas. El objetivo es ganar dinero, y para ello queremos comprar una acción y en algún momento venderla a un precio más alto, aprovechando la diferencia. Comúnmente escucharás la frase compra barato y vende caro, que es esencialmente lo que buscamos, pero para hacer eso, debemos tener una idea de qué acciones van a subir de precio y qué acciones van a bajar. Pero ¿cómo es posible que sepas eso? Bueno, el precio de una acción está impulsado en gran medida por la oferta y la demanda de esa acción. Si mañana Apple publica buenas noticias sobre un nuevo producto, esperaremos que la demanda de acciones de Apple aumente a medida que crece la confianza en la empresa, y la gente espera que Apple sea más rentable con el lanzamiento de este nuevo producto. Debido a esto, los vendedores quieren que se les pague más por sus acciones, y los compradores están dispuestos a pagar más, por lo que el precio de las acciones de Apple aumentará. Esto significa que hay mucha imprevisibilidad en el mercado. Todo tipo de cosas pueden afectar el precio de una acción, un cambio de director general, la calidad de los productos, una nueva política gubernamental, o incluso qué tan de moda está un determinado sector empresarial. Es difícil para el inversor minorista que trabaja o dirige un negocio mantenerse al día con las noticias de las compañías todos los días, y es por eso que invertir a largo plazo generalmente se considera mejor para el inversor minorista que invertir a corto plazo. Invertir a largo plazo es comprar acciones y conservarlas durante varios años en el futuro.
El inversionista multimillonario Warren Buffett es bien conocido por aplicar la estrategia del value investing o inversión en valor en español, en la que examina los fundamentos de una empresa, como los activos, pasivos, el valor en libros, etc., e invierte en empresas que considera que están infravaloradas. Obviamente esto le ha funcionado increíblemente bien. Sin embargo, la inversión a corto plazo generalmente significa conservar las acciones a veces incluso menos de un día antes de venderlas. Esto puede llegar a ser demasiado arriesgado, fácil para perder dinero, y no vale la pena, el tiempo, el estrés y la energía necesarios para obtener constantemente un retorno de las inversiones. La mayoría de nosotros queremos poder realizar inversiones que sean pasivas, es decir, que no requieran mucho tiempo y energía para mantenerlas. Los índices miden el desempeño de ciertas acciones y tienden a decirnos algo sobre el mercado en general. Por ejemplo, es posible que ya hayas oído hablar del Dow Jones Industrial Average, a veces abreviado como Dow Jones o simplemente el Dow. Este es un índice que rastrea el desempeño de las acciones de las 30 principales empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. O tal vez hayas oído hablar del Standard & Poor's 500, más conocido como S&P 500. Este índice rastrea la evolución de las acciones de las 500 principales empresas que cotizan en la bolsa estadounidense. En el Reino Unido existe el FTSE 100, que rastrea las 100 principales empresas del Reino Unido que cotizan en la bolsa. El propósito de estos índices por sí solo es ayudarnos a ver cómo le está yendo al mercado en general. Pero, ¿qué pasaría si pudieras invertir en un fondo que contenga todas estas empresas? Aquí es donde entran en juego los fondos indexados y los llamados ETFs, que significan fondos cotizados, los cuales son muy parecidos con solo ligeras diferencias. Por ejemplo, el Vanguard S&P 500 ETF, o también conocido como VOO, que contiene todas las empresas dentro del índice, pero este permite invertir en él, tal como lo harías en una acción normal. En otras palabras, puedes acudir a tu broker y realizar la compra de una acción del VOO, lo que significa que básicamente estás dividiendo tu dinero en las 500 empresas que rastrea el índice S&P 500. Puede parecer que estás invirtiendo en una sola acción, pero en realidad es una canasta de acciones. Lo mejor de todo esto es que cuando una nueva empresa entra en el índice S&P 500, automáticamente se incluye en el S&P 500 ETF, sin que tengas que hacer nada. A menudo escucharás a muchos escritores, youtubers o financieros predicar sobre invertir en ETFs, como el S&P 500, porque es una inversión comparativamente segura y pasiva si buscas invertir a largo plazo, pero la pregunta es, ¿cuánto puedes esperar ganar en el mercado de valores? La verdad es que llevamos en un mercado alcista desde 2023. Un mercado alcista suele ser aquel en el que los precios y las acciones suben, a diferencia de un mercado bajista, en el que los precios y las acciones caen. Por eso, cada vez más inversores esperan una rentabilidad superior a la media de su cartera, que es una forma elegante de decir las acciones que poseen. Pero las caídas del mercado, como sabemos, están destinadas a ocurrir, y a menudo por razones que no podemos predecir. En la mayoría de los casos, un rendimiento anual medio de entre el 6 y el 12% de tus inversiones está bien, lo que por supuesto no suena tan llamativo, ni tan extravagante como cabría esperar, pero recuerda que para el inversor minorista, el mercado de valores no debería verse como una forma de ganar mucho dinero rápidamente. Para el inversor a largo plazo es en gran medida un juego de paciencia y de invertir en su cartera mes a mes. Pero ten cuidado, te encontrarás con gente que te promete altos rendimientos por todas partes. Con el aumento de la popularidad de muchas aplicaciones de inversión y otros que hacen que el comercio en el mercado de valores sea cada vez más accesible, los inversores minoristas a menudo invierten en el mercado sin hacer su debida diligencia o una pizca de investigación. Así que aquí tienes algunas advertencias clave para tener en cuenta. Primera. A menudo oirás la frase, buy the dip, o compra en la caída en español. Por lo profundo y por muy molesto que sea oírla, es importante entenderla, ya que invertir puede estar muy influenciado por nuestras emociones. Cuando vemos que una acción sube de precio, el miedo a perderse algo puede entrar en juego, y podemos acabar haciendo una mala operación. De hecho, cuando vemos que una acción baja de precio sin fundamentos, suele ser el mejor momento para invertir. Segunda. El consejo más común es, invertir aproximadamente el 10% de tus ingresos cada mes. Para mí eso suele acabar invertido en el VOO,
que mencionábamos antes, pero es dinero que estoy contento de mantener invertido durante mucho tiempo, estamos hablando de 10 a 20 años en el futuro. Tercera. No entres en pánico si ves que tus acciones caen en valor. Si estás invirtiendo a largo plazo, entonces deberías esperar ver algunos picos y caídas. Si tu cartera está lo suficientemente diversificada, esto no debería importar a largo plazo. Nunca pierdes dinero en una operación, hasta que realmente has vendido las acciones que has comprado. Para aquellos de ustedes que se preguntan, tengo una cuenta de inversión abierta con Interactive Brokers, una de las mejores opciones que hay disponibles si estás fuera de los Estados Unidos. El enlace está en la descripción del video. Encontrar un buen broker para invertir en tu país se puede hacer con una simple búsqueda en Google sobre el tema. Sé que no llegué a hablar de cosas como la venta en corto, opciones, el trading o lo que es un market maker. Este video es mucho más sobre la base de tu comprensión en el mercado de valores. Siempre he encontrado que si se entiende bien el núcleo de un tema, entonces por lo general se puede entender las complejidades en torno a ese tema mucho mejor. Este video es realmente algo que me gustaría haber tenido cuando estaba empezando a mirar en el mercado de valores. Dicho esto, si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, esto es completamente gratis, pero ayudan un montón. Mis amigos, les deseo el mejor resto del día.